seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a las entrevistas que tenemos en este espacio. Y es por eso que hoy queremos hablar de un tema que se estuvo debatiendo bastante en la semana y que ahora terminó por, de alguna forma, resolverse con la promulgación de esta ley que eleva las penas para casos de invasión de tierras. Y un actor muy importante en el tema de las tierras es, sin lugar a dudas, el INDER. Y para hablar sobre esta situación, sobre este tema, está ya con nosotros la presidenta del INDER, la señora Gail Gina González, a quien saludamos. ¿Cómo le va, presidenta? Muy buenos días. Buen día a usted y a toda su prestigiosa audiencia. Bueno, presidenta, queríamos un poco tu opinión respecto a lo que va a suceder esta semana. Sabemos que se habló mucho sobre la tenencia de la tierra, sobre la protección, sobre la seguridad jurídica también. Y en ese entorno, en ese contexto, perdón, ¿cuál fue el papel que ha jugado el INDER en esto? ¿Han sido consultados ustedes en el transcurso del debate de esta ley y los efectos que esta ley podría también tener desde su punto de vista, ¿cuáles serían, presidenta? No, en ningún momento hemos entrado a debatir eso con nadie, con los proyectistas, ni tampoco con ninguna comisión del Parlamento que tenga alguna potestad, alguna cuestión que ver con el tema de la tierra y todo eso. Tampoco con la Comisión de Legislación, ¿verdad? Pero no obstante, es algo que ellos, es potestad absoluta del Parlamento legislar y establecer la ley. Y ya está promulgada, considero yo, de que como ciudadanos debemos de cumplir la ley. Eso siempre fue antes, cuando era tipificado como delito y ahora que es tipificado como crimen, elevar las penas la pena a 10 años. Entonces creo yo que debemos de cumplir. Ya está la ley, entonces eso no se discute, se cumple. Claro, claro. Pero la pregunta es, ¿un instrumento de este tipo ayuda o no, colabora o no en que mejore la situación de la propiedad privada, digamos, de la protección de la propiedad privada? Esto es un tema muy complejo, atendiendo a que existen varios factores involucrados en ese tema. Nosotros consideramos siempre que la invasión no debe darse nunca, atendiendo a que existen las resoluciones, por ejemplo, administrativas del INDER, en las cuales una comisión no se reconoce cuando es producto de una invasión. Entonces termina ese trato, ese vínculo con una comisión que invade una fracción. Hay muchos especuladores, muchos incitadores que lucran con la necesidad de falta de tierra de algunos compatriotas y empiezan a, por ejemplo, cobran por el censo, por incluirle en un censo de campesinos sin tierra. Entonces, después llega un momento que como ellos ya cobraron, empiezan las presiones de parte de la gente, y le dice a la Goyaiqueta, ¿cómo va a ser? No hay resultado. Entonces dicen, la única forma de conseguir es invadiendo. Entonces ahí se produce esta situación, en algunos casos. Y tenemos otras comisiones de campesinos sin tierra que se acercan a la institución, están haciendo por los conductos correspondientes, sea para realizar una mensura judicial, para detectar excedente fiscal, presumiblemente fiscal, o iniciar algún juicio de nulidad o reivindicación de inmueble o recuperar una fracción administrativamente. O sea que van por el conducto legal, entonces eso es lo que corresponde. La invasión genera todo un cúmulo de situaciones. Primero vienen que son procesados, imputados, y una persona que tenga antecedente penal deja de ser sujeto de la reforma agraria. No puede nunca tener un título de propiedad y menos si está considerado invasor. Ahora, presidenta, ¿qué pasa con el caso? Porque
hay mucha gente que ya fue o accedió a una tierra, ¿verdad? A través del INDER, y luego venden lo que se conoce como las derecheras y aparecen otra vez con otro grupo haciendo otra ocupación y pidiendo nuevamente esas tierras. ¿Hay un cruzamiento de datos como para evitar que esto ocurra? Entiendo que la legislación no permite la venta de tierras que ya les fueron adjudicadas. ¿Cómo se hace para evitar que eso también ocurra, Presidenta? No tenemos justamente cuando se conforma una comisión vecinal, se le da entrada al expediente comisión vecinal sin tierra. Ahí existe un censo. Ese censo queda registrado acá en el sistema de la Gerencia de Desarrollo Rural, que es la que verifica justamente si esa persona ya estuvo en alguna otra comisión, si ya tuvo adjudicación, si ya tuvo título de propiedad. O sea, tenemos ese registro. Generalmente, los cabecillas, los que incitan o los que tienen otras intenciones que no sean las verdaderas de conseguir un pedazo de tierra, son los que nunca aparecen en las listas. Ellos no están en el censo y tampoco aparecen en la comisión directiva, desde el presidente hasta el síndico suplente, no aparecen. Entonces, por eso es que se produce eso que me decís, se van de comisión, de grupo a grupo, departamento a departamento. Hay gente que recorrieron todos los departamentos ya. Y ese es el cuestionamiento que siempre se hace, de que cuando se produce una invasión, no existe una reacción inmediata del Ministerio Público, de la Justicia, existen las denuncias y no hay un solo procesado o imputado que esté que fue instigador o invasor que esté preso. Están procesados, imputados, pero no están presos. Algunos están hablando en los grupos, en micrófono, inclusive incitando y siguiendo incitando a la gente a invadir, por ejemplo. Ocurren esos casos, pero yo te aseguro que ese caso no es mayoritario, es mínimo comparando con todos los grupos que están trabajando con el INDER. Con las organizaciones campesinas trabajamos muy bien. Sí existen estos pseudo dirigentes campesinos que cometen estos hechos de invasión o incitación, ¿verdad? Ahí te iba a consultar también. ¿Qué pasa con el caso de, supongamos que a mí una persona de un grupo indígena o de un grupo campesino me vende sus derechos y yo exploto esa tierra y después viene otro grupo y lo invade? Esa derechera o ese derecho que yo tengo de una tierra que en realidad pertenece o que debió pertenecer para la reforma agraria, ¿existe una protección sobre esas personas que tienen esos derechos de explotación o no? ¿Cómo queda la situación jurídica en esos casos, Presidenta? Analiza hasta a 5 años de cárcel, sin alternativa a la prisión, sin medidas. O sea que de yo va o vender, entonces tenés 5 años de cárcel para el que compra, para el que vende y para el funcionario o el escribano público que hizo un contrato o el funcionario que le suscribió algún documento. Entonces, para entender, acá se penaliza al que vende y al que compra también y al escribano que y al funcionario público. Sí, señor. Hoy justamente firmé una resolución comunicando al Ministerio Público una venta de derechera. O sea que lo estamos haciendo porque en algunos casos ocurre eso que me decís. Yo, por ejemplo, compro una tierra de alguien, un pedazo de tierra que es del INDER, en realidad no tiene ni algo, que es su derecho, no, porque vivía ahí o vive. ¿Qué pasa? Después viene el comprador o no le pagó todo y le denuncia y exhibe el contrato de compra-venta en el expediente, diciéndole al INDER, yo le vendía a este tipo mi derechera y él no me pagó todo, por ejemplo.
Y esas son las circunstancias por las cuales de repente se pilla, o sea que Claro. nos percatamos de que existió ese trato, esa venta. Entonces En ese ahí caso sí medio que se procedemos. entrega un Un poco. poco, Presidenta, porque Y es por desconocimiento, ¿verdad? Claro. Y Pero ¿y eso le ahí va a qué caer. pasa? En en ese ese caso específico, pues, me parece muy ilustrativo lo que estamos hablando. El INDER recupera esa tierra porque fue mal utilizada de alguna forma la persona que fue, lo mal utilizó la persona que se le adjudicó esa tierra o vuelve otra vez a su dueño original. ¿Cómo queda en esa situación cuando infringió en la ley al hacer la venta? Y destinamos a otro sujeto de la reforma agraria que reúna los requisitos. Entonces recuperamos sea administrativamente o judicialmente. Así actuamos y notificamos al Ministerio Público las circunstancias de la venta de derechera, ¿verdad? Denunciamos. escuchaba esta mañana un dato. Y quería consultarte sobre estos números. Decía la gente de la policía que habían recibido denuncias por lo menos de unas 900 invasiones en los últimos años, de los cuales 80 terminaron abriéndose investigación en el Ministerio Público, pero otra vez de esas 80 ningún caso terminó en la justicia con una sentencia. Con lo cual nos muestra que existe la ley, pero en realidad la justicia no termina por cerrar el ciclo y castigar los casos de invasión de tierras si es que realmente esas propiedades eran privadas y se tenían que haber protegido. Con este aumento de las penas privativas, pero si no funciona la otra también, ¿va a tener el efecto que se espera, Presidenta? Se van a cuidar un poco más de invadir sin tener la certeza de que esa tierra, de cuál es el origen de la tierra, ¿verdad? De la propiedad. Pero entiendo que el Ministerio Público es el que tiene que actuar. Y eso es lo que te decía, era un delito y no existe ninguna penalización. O sea, no, hay procesados o imputados inclusive, pero no están condenados, no tienen condena a nadie, no está preso por instigar o por invadir. Entonces, ojalá que se actúe de inmediato, porque o si no, si se deja, de todas esas 800 o 900 invasiones y órdenes de desalojo que me hablas, en su mayoría son de varios años. La gente ya tiene arraigo, su casa, su cultivo, las mejoras. Entonces se produce un problema social, ya es un problema social cuando hay un desalojo. ¿Y dónde vienen a instalarse cuando produce un desalojo de comunidad indígena o de campesinos o frente al indio o frente al inder? Entonces, la gente también, el campesino, tiene que entender que y ser institucionalista. Hay toda una cultura instalada en la mente de algunos compatriotas en que dicen que si no hay este tipo de actos, no se les escucha. Tal vez hay que admitir, no hubo respuesta inmediata de la institución en algunos casos, en otros tiempos, pero yo le aseguro que a todos los que vienen se les atiende como sea y tenemos que tener la responsabilidad de atender y tratar de resolver el problema del compatriota. Pero si nos damos cuenta que es solo con el fin de beneficiarse personalmente y especular con el tema de la tierra, entonces, señores, ya yo pillaron, entonces, de por y trato. Ese es el concepto que manejamos en el INDER. En este caso específico, De esta gente que se estaba manifestando, tanto este grupo de campesinos como de indígenas, ¿han podido conocer puntualmente los reclamos y alguna vía de solución para esta gente que se estuvo manifestando en estos días aquí en las plazas de Asunción, Presidenta? Entendido, yo no conversé con ningún líder campesino que estuvo en esa manifestación. Sé que hubieron organizaciones que se manifestaron pacíficamente, que hicieron su reclamo a través de la prensa, en conferencia de prensa, con todo el respeto. No se acercó, yo no, esto pues era más por el tema de la ley, no era un reclamo, digámosle, a las instituciones que involucradas en el tema agrario. Más bien era un reclamo en contra de esta ley.
Entonces yo no tuve conversaciones con ellos. Lastimosamente, por las acciones vandálicas de ciertos grupos que estaban, no sé si infiltrados o cómo, ¿verdad? No, le prendieron fuego a la oficina de Yasacaño del INDER. Esta es oficina de los campesinos, es la casa de ellos, porque se construyó con un presupuesto que sale de lo que el campesino que pagó por su tierra para su título, ese es el dinero que utilizamos para hacer la construcción. O sea que oye, ojalá y pure, porque quemar la oficina del INDER de Yasacañú es la casa de ellos, es para la comodidad de los campesinos que estén cerca, un funcionario por lo menos que le diga, le atienda y le reciba en su inquietud. Y ellos le prendieron fuego a una camioneta de Senaxa, le prendieron fuego a la caseta de Infona, le prendieron fuego a camiones que seguramente ese compatriota con mucho sacrificio también compró para trabajar. O sea que ahí se desvirtúa totalmente. Es por eso que la mentalidad del sector campesino tiene que cambiar. ¿En qué sentido? Busquemos aliados en la sociedad para la solución. Hagamos una gran conversación, una concertación entre todos los sectores, gremios, Estado, políticos, campesinos. Es la única vía, la única solución, no existe otra vía. Entonces, yo siempre les digo a ellos que cambien ese estilo, porque ellos tienen que buscar aliados en la sociedad, aliados en el Parlamento para resolver el problema. Pero si solamente tienen este tipo de actitud, entonces todos se replegan, porque consideran de que ellos no quieren verdaderamente la solución, sino que solamente están con otras intenciones. Este es el concepto de la sociedad. Entonces, es por eso que nosotros decimos de que siempre les digo, pe cambian, años más pe me hago pecha. Ahora ya puma 10, 15 años. Entonces, na peñeme en cuenta que ese estilo, esa estrategia no está funcionando. Y por la solución ya cambia. Ese es el concepto que tenemos que tener todos los involucrados en este tema de la tierra. La situación, no sé, ¿el INDER tiene algún mapa de cómo está la situación de tenencia de la tierra? ¿Cuáles de ellas? Porque se habló mucho de esta semana, incluso se recordó de épocas pasadas, de supuestas tierras mal habidas, en la época de la dictadura, otro por cuestiones políticas ya en estos últimos años. ¿Hay algún mapa que nos pueda permitir mostrar, bueno, esta es la situación, así está hoy Paraguay, y estas son las tierras que se tienen que solucionar, y acá la justicia tiene que determinar, y este es el grupo realmente de campesinos que están sin tierra a los que hay que atender? ¿Hay algún diagnóstico de ese tipo, Presidenta? Toda una base de datos, desde lo que era el IBR, todo el registro de tenencia es el registro donde está toda la base de datos de quienes solicitaron, a quienes se le adjudicó y quienes tienen título de propiedad, a quienes le hemos expedido título de propiedad. Tenemos toda esa base de datos. Como así también, a partir de la creación del SIR, el Sistema de Información de Recursos de la Tierra, a partir de esa fecha también tenemos más actualizado, porque es el área que trabaja por la titulación, el relevamiento de datos técnicos, hace el SIR. Entonces ahí tenemos todo registrado, tenemos una base de datos, tenemos identificado quién ocupa, si ocupa, no ocupa, qué mejoras tiene, qué tipo de casa tiene. Tenemos una base de datos muy interesantes, que tal vez no los hacemos saber así a la prensa todo lo importante que es el SIR, pero tenemos toda la base de datos. ¿Sabes por qué te pregunto, Presidenta? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque viste que se construyen, incluso en los medios, y eso hay que hacerme la culpa también en los propios medios, los periodistas, hay veces se construyen ideas o hipótesis o opiniones sin contar con toda la información, ¿verdad? Y quizás ustedes tienen una base de datos muy consolidada, tienen
una realidad documentada totalmente distinto a lo que después se construyen discursos políticos o discursos mediáticos con información o sesgada o falsa o con datos que realmente uno no sabe de dónde surgen esos números que se citan alegremente en los medios. Por eso es que consultaba, ¿verdad? Y nos parece genial que tengan esa base de datos de cuál es la situación real y del trabajo que se está haciendo. Por ese tipo de opiniones es que ya busqué gente que tenga que hacer ese trabajo y de hecho que nosotros siempre tenemos toda la información. Cuando la Comisión de Reforma Agraria nos pidió con nota que pasemos cuántos y a quiénes se les expidió título creo que desde la creación del IBR, creo que hasta la fecha, hemos pasado en formato digital toda la información. Toda la información le hemos pasado. Eso fue en este año, a inicio de año. La Comisión Verdad y Justicia también hizo un trabajo por el tema de las tierras malavidas, ¿verdad? Que tanto hablan de las tierras malavidas. Tiene una base de datos que es una información, pero eso no quiere decir de que esas son verdaderamente tierras malavidas. En el momento que vamos a proceder a la recuperación, por ejemplo, de algo, de una fracción, sea en la región oriental, occidental, donde sea, se tiene que hacer un estudio jurídico profundo. No podemos ir a entrar en un pleito y llevar 10, 20, 30 años para terminar un juicio civil. O sea que hay cosas y cosas que hay que analizar. No nos negamos. Ese número que se citó, porque yo llegué a escuchar incluso algunos dirigentes sociales hablaban de 300.000 y en el Parlamento también se hablaban de 300.000 campesinos que están sin tierra. ¿Es tanto así? ¿Es ese número o ustedes tienen en esos censos que hacen, tienen otros números, Presidenta? Así. Y tenemos bien identificado conforme los expedientes y la base de datos que tenemos en la Gerencia de Desarrollo. ¿En qué sentido? Tenemos dos tipos de comisiones para que la gente entienda. Comisión vecinal sin tierra. Ubiano e Ice, no tienen, pretenden un pedazo de tierra. Entonces, ellos ingresan, ese censo ingresa en el sistema. Entonces, suponemos que ellos son los sin tierra. Después, eso pasa por un filtro. Se revisa en el registro de tenencias si es que ya en alguna oportunidad ya no fue beneficiario, ¿verdad? Y se va depurando los censos. No es tanto así. Es por eso que, tenemos que tener los números exactos y eso es lo que yo voy a, ya encomendé ese trabajo para que me puedan tener así exactamente. Pero un número aproximado no tenemos, no sé, sería la mitad de eso, menos, algún número aproximado de cuánto más o menos. La mitad de eso. La mitad de eso. Sí, no hay 300.000. Algunos ya. Y se juntan, porque vos sabés que la franja el cinturón de pobreza que existe muchas veces en las grandes ciudades, en las capitales departamentales, por decirte, se produce porque la gente dejó su tierra. Discutamos después por qué, ¿verdad? Tal vez falta más apoyo del sector crediticio o justamente por no tener título, no tiene acceso a proyectos. También está el tema de apoyo de parte del Estado en infraestructura, bueno, todo eso. Cuando empezó la construcción de la represa de Itaipú, todo alrededor era colonias prósperas. Eran paraguayos que tenían su tierra. ¿Qué pasó? Muchísimos vendieron todo ese entorno ahí de la represa y se fueron a Ciudad del Este, a la capital, a volverse comerciantes, porque era un auge del comercio. Y ahora quieren volver al campo. Y es ahí donde se produce muchas veces este tema de campesinos sin tierra. Por último, Presidenta, porque nosotros somos un diario y un medio de televisión también económico, siempre hablamos sobre inversión y muchos de los agentes económicos nos miran
¿esta ley realmente les protege a ellos, aquellos que invierten en producción agrícola? ¿Va a ayudar a que puedan trabajar en la producción del sector ganadero, agrícola de una forma un poco más tranquila? ¿O es solamente un paso y necesita también la justicia comenzar a tener también una mayor participación, como hace rato mencionaste lo de la fiscalía, al tener acciones más inmediatas? Que la protección se va a dar solamente cuando se respete la ley y se haga cumplir la ley. A partir de ahí sí, ellos van a tener esa protección y esa seguridad. Muchas situaciones se dieron que ahora estamos expectantes de que cambien, que ya no se produzca, por lo menos por ese temor a ser procesado y condenado a 10 años de cárcel por invadir una propiedad privada. Y espero que se cumpla, porque tenemos que cumplir la ley. Entonces, abogo porque todo se desarrolle dentro de marcos institucionales para que todas nuestras repúblicas sean fortalecidas con sus instituciones. Gracias, Presidenta, por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Vamos a estar pendientes de esos datos que dijo que iban a procesar también, como para poder tener los números bien finos y también darlos a conocer. Me parece que es fundamental manejar los números reales, los números oficiales, así que celebramos también que están trabajando ya en eso, como para poder contrastar los discursos políticos, hay veces de algunos sectores interesados, con los números reales y los estudios científicos que ustedes hacen, así que vamos a estar pendientes de eso también. Muchísimas gracias a usted y saluda a la audiencia. Muchas gracias, así estuvo con nosotros la presidenta del INDER. Hacemos una pausa a la vuelta, ya venimos con la parte final del programa. Tu dedicación.